TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio. Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Saludamos a todos los que nos están observando a través de TV UNAM, a todo el equipo guerrero de TV UNAM que nos acompaña esta mañana y por supuesto al equipo guerrero de Radio UNAM que ha estado desde las 7 aquí también listos para la acción. Paco Mejía sigue celebrando su cumpleaños, nada más se ríe, nos dice que sí. Sí, la fila está a todo lo que da, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Sí, está si llena usted, de gente ahorita. Si usted se encuentra con Paco Mejía, felicítelo, porque todos los días es su cumpleaños. Todos los días tiene algo que festejar. Y bueno, pues ya estamos aquí en vivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás aquí, Miguel Ángel Quemain? Muy ¿Cómo bien, sigues? pues lleno de actividades, pues ahí va. Como dice Lorenzo Meyer, para hacer del país estoy bien. Para hacer del país, tantas cosas que han pasado en nuestro país y tantas cosas que tenemos que seguir discutiendo. Por supuesto que nos da muchísimo gusto estar en esta feria, hablar de libros, cobijarnos con estas palabras y sin embargo no podemos estar lejanos a la realidad y sobre todo a la realidad de nuestra universidad que tenemos que discutir y que tenemos una responsabilidad desde estos espacios, desde TV y desde Radio UNAM, de comunicarla. Por lo mismo, vamos a leer el siguiente comunicado del 28 de noviembre de 2017, Miguel Ángel. Sí, el alumno de la Facultad de Arquitectura, Roberto Carlos Villaseñor Niño, fue hallado sin vida en Ciudad Universitaria. El estudiante dejó una nota a sus familiares donde les informó sobre su decisión de quitarse la vida. Desde el momento en que tuvo conocimiento de tan lamentable hecho, la UNAM dio parte a la autoridad correspondiente y ha llevado a cabo el acompañamiento de los familiares de Villaseñor Niño. La Universidad Nacional dará el apoyo necesario a los familiares ante tan irreparable pérdida y estará atenta al desarrollo de las investigaciones. Es una tristeza cada vez que perdemos a un miembro de nuestra comunidad. Y bueno, pues mandamos también, nos solidarizamos con las familias, con quienes estuvieron cerca de esta persona y por supuesto con toda la comunidad universitaria. Estas son algunas de las cosas que ocurrieron el día de ayer en nuestra universidad, lo vamos a seguir discutiendo. Nosotros tenemos, por supuesto, esta responsabilidad con toda la comunidad universitaria de seguir narrando lo que pasa, de seguir solidarizándonos. No fue lo único que ocurrió el día de ayer en la universidad, hay que decir también que comenzó, digamos, la gira de Marichuy en Ciudad Universitaria el día de ayer. Hay muchísimas imágenes, muchos comentarios, todos contrastados y creo que también es muy saludable que la universidad se cuestione este tipo de eventos, también los cuestione, los celebre, los critique. Todas las manifestaciones y todas las opiniones son igual de válidas. Los invitamos a que nos escriban y nos digan qué piensan. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y aunque no tenemos teléfono en este momento porque estamos hasta acá, sí estamos leyendo los mensajes y sí queremos seguir haciendo comunidad con todos los que nos escuchan y nos observan. Hay que decir también que tenemos un correo electrónico, primermovimientounam@gmail.com, para aquellas comunicaciones que necesiten más espacio, que requieran mayor amplitud para exponer lo que quieren decir. Ahí estamos en primermovimientounam@gmail.com. La primera hora la empezamos para que se nos quitara el frío bailando un poquito con Fats Domino, ¿no? Que decíamos, Fats Domino se la sabe de todas y es el que empezó con todos los géneros, tampoco. Bueno, ahí sí, Fats Domino nació antes que Mahler, ¿no? No, por supuesto que no. Pero sí hay canciones y sí hay piezas que nos van generando nuevas atmósferas y nuevos ambientes. En el tema de la caricatura japonesa, ve cómo uno va a dar así la vuelta hasta el fin del universo y tratando de recordar un poco el Salón del Cómic que tenemos aquí en la FIL de Guadalajara y libros que hacen referencia a vaqueros interminables como este del que vamos a hablar, Un vaquero cruza la frontera en silencio, de Diego Enrique Osorno. Vamos a arrancar esta segunda hora con música de la serie Cowboy Bebop, que tiene un intro llamado Tank, buenísimo, que de verdad, si no los pone a bailar en su casa, en su coche, donde sea que se encuentren, yo no sé. Vamos a escucharlo.
this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Estamos justamente en plena celebración de la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que dio comienzo el día 25 de noviembre. Toda la feria gira primero en torno a un invitado de honor, que es Madrid, la ciudad de Madrid como invitada de honor, y a partir de ahí, pues el programa cultural, el programa literario tiene que ver con esta invitación. La feria tiene varios pilares, varios aspectos. Es una feria del mundo literario, es un gran festival literario con la presencia de 700 escritores, es una gran feria de libro infantil y juvenil con Fil Niños, es una feria para jóvenes con Fil Joven y por supuesto una feria para profesionales del libro, porque la feria durante 3 días se dedica a todos aquellos que están inmiscuidos en la cadena de producción, distribución, venta de derechos del libro. Tenemos una serie de foros, de coloquios, de congresos, pero uno muy importante que efectivamente se organizó este año por primera vez en colaboración con la UNAM es el de Muro a Muro, los acosos a la civilización. Es la primera vez que hacemos un coloquio que comienza antes de la feria y en colaboración con la UNAM, en la que nos han estado acompañando grandes pensadores contemporáneos. En la feria hay algo para cada interés, para cada público, para cada grupo de edad, para cada persona. Es una oferta cultural de más de 26 actividades simultáneas, de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. O sea, son 9 días de 26 actividades, de 2,000 actividades en total. Quienes vienen a Guadalajara no solamente pueden participar o disfrutar las actividades dentro de la feria, sino también en muchas áreas de la ciudad, de esta gran metrópoli que es Guadalajara. Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos de regreso, ustedes no lo estaban viendo, es una pena que no lo estuvieran viendo, pero hicimos toda una tabla gimnástica, hagan de cuenta como el Circo del Sol, pero versión Zapopan. Estuvo bien. Brincábamos de un lugar a otro y así, Paco Ángeles hacía unos malabares, salto del tigre, una cosa así muy bonita y muy acrobática. Yo digo que yo voy a necear hasta que algún día esa sea la rúbrica de Primer Movimiento. Está re buena. ¿Poco no, Frida? ¿No te gustó así como mucho punch para arrancar con las mañanas así, con jazz, swing, blues, todo ahí en una misma western? Bueno, es que, ¿qué no tiene esta pieza Tank? Vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro tema del día de hoy. Nuestra nota nacional propone cosas muy interesantes, Miguel Ángel Quemain. Sí, el libro ilustrado Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín, describe el periodo entre 1943 y 1950, durante el cual el doctor Atl, Gerardo Murillo, presenció el proceso de nacimiento y crecimiento del volcán más joven del continente americano. El pintor registró gran cantidad de material gráfico que le permitió recrear la fase más aguda de actividad volcánica. Esta obra, además del valioso trabajo artístico del Dr. Atl, aporta conocimientos sobre vulcanología y evidencia la pasión del pintor por la naturaleza y en particular por los volcanes. Vamos a conversar con Jaime Urrutia Fukugauchi, geofísico, Premio Universidad Nacional 2007 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009.
La Unión Geofísica Americana le entregó el Premio Internacional en 2013 y sus intereses de investigación incluyen paleomagnetismo, paleoclimas, sistema Tierra, cráteres de impacto y extinciones, y ingresó al Colegio Nacional el 5 de febrero de 2014. Y ya está en la línea y se lo agradecemos muchísimo. El doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en el programa. Vamos a tratar de que la comunicación mejore un poco. Parece ser que se está escuchando muy bajito el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. En un momento más trataremos de mejorar el audio. Jaime, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Muchas gracias. Fuerte y claro. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de recuperar este texto del doctor Atl y qué nos enseña con estas pinturas? Bueno, es una iniciativa de parte del Colegio Nacional. El doctor Atl fue miembro del Colegio Nacional y tiene pues una obra muy amplia, entre ellas esta del libro sobre el volcán Paricutín, que refleja los intereses del doctor Atl, el cariño, el amor por los volcanes. Él dedicó buena parte de su vida a estudiarlos y pintarlos, incluyendo los volcanes aquí en México y volcanes en otros países. Y el volcán Paricutín es un caso muy especial. Es un volcán que se pudo observar desde su nacimiento. Los volcanes están activos muy frecuentemente, sobre todo los volcanes grandes como el Popocatépetl. Tienen varias bases de actividad y uno pensaría pues que es fácil ver cómo un volcán nace. Sin embargo, estos son eventos relativamente raros y en el caso del volcán Paricutín pues se tuvo la oportunidad de verles desde el inicio, y el doctor Atl en el libro nos da una visión muy detallada de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del volcán. Es un libro muy especial que el colegio se enorgullece de nuevamente editarlo. ¿Cómo se ve el nacimiento de un volcán? Uno pensaría que no es un acto que pase muy desapercibido, digamos, no es algo que se pueda ocultar fácilmente. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las señales del nacimiento de un volcán? ¿Y cómo se vio esto en el Paricutín? Sí, la actividad volcánica tiene mucha liberación de energía. Es un proceso geológico que implica los procesos interiores en el interior de la Tierra, que se manifiestan en superficie con la emisión de gases, de cenizas, de lavas. Y sí, es un fenómeno pues que llama mucho la atención. Tiene la capacidad de modificar toda la zona alrededor del volcán. Y en el caso del Paricutín, nace en un llano en la parte de Michoacán, cerca de Uruapan, y se manifestó en la primera parte con sismos y la emisión de gases, y esto eventualmente hizo la erupción con el nacimiento del volcán, que fue un 20 de febrero de 1943. Y en unos cuantas horas la actividad ya había construido un cono. En unos cuantos días ya el cono alcanzaba varias decenas de metros. Y esto es parte de lo que nos reseña el doctor Atl en su libro. Resulta muy interesante este punto de llegada de las imágenes del volcán, porque la vida le permitió estar en la bisagra entre el paisajismo de Velasco, los istmos que abrieron el siglo XX. En la parte pictórica, doctor, ¿cómo ve como geógrafo, como paleomagnetista, como paleoclima, como todo este conjunto de visiones que tienen la bitácora de los hombres que están dedicados al registro de esto? ¿Cómo ve esta relación entre la plástica y el apunte de un vulcanólogo como él?
Sí, esto se reúne de una manera muy interesante en el doctorado, la parte de observaciones científicas, aprovechando su experiencia en los volcanes, con una capacidad creativa muy interesante. Él usa eh, una técnica para hacer toda la parte de los bosquejos, las pinturas al óleo, en donde nos transmite la, el movimiento, el proceso, el fenómeno de la erupción volcánica. Es en realidad muy bonito observar todas las ilustraciones en el libro. Y estas tienen pues una capacidad de expresión muy fuerte. Realmente el libro tiene muchas partes interesantes que lo hacen todavía muy actual. Es el detalle con el que reseña las diferentes etapas de la erupción y su capacidad de observación y bueno, la parte estética. Realmente, pues el libro desde que comenzamos con el proyecto se veía algo que era muy interesante e importante de rescatar. Y tiene también una otra parte añadida, que es, bueno, el Paricutín nace en febrero del 43 y ese mismo año, unos meses después, se forma el Colegio Nacional. Entonces, el año entrante, el colegio celebra el 75 aniversario y el Paricutín, de hecho, también celebra su aniversario. Es curioso justamente pensar cómo el arte y la ciencia se van juntando. El arte y la ciencia no tienen en medio esta frontera que de pronto se crea entre ellos. Hablábamos hace un momento en el programa de Borges y cómo la matemática y ciertas nociones de física y de ciencia están presentes. Y también es curioso observar el ojo que tiene el doctor Atl, porque bueno, hay un límite entre la creación artística y la ilustración científica, y estos dibujos y este registro gráfico del nacimiento de Paricutín tiene más que ver con la ilustración científica. ¿Es correcta, digamos, viéndolo desde la perspectiva científica, es correcto el ojo del doctor Atl? Sí, y eso es la parte que es interesante el libro para los estudios de los volcanes. El doctor Atl, bueno, ya tenía una experiencia muy amplia estudiando los volcanes. Él tiene también pinturas y escritos sobre los volcanes en Italia, el Stromboli, por ejemplo, y aquí en México en el Popocatépetl, los volcanes también de menor dimensión, como el Chitle, que da origen a las lavas del Pedregal de San Ángel. Y esto lo aprovecha el doctor Atl en sus observaciones sobre el volcán Paricutín. Los bosquejos y las pinturas tienen, aparte de la parte estética, tienen el detalle del proceso volcánico. Y la combinación que él usa para el libro, de usar los bosquejos y usar las pinturas al óleo, pues lo convierte en algo muy interesante de tener. Ese mundo también, el de las libretas del doctor Atl, es fascinante, ¿no? Si uno recuerda la crónica que publicó José Revueltas en el periódico El Popular a encargo de Vicente Lombardo Toledano, hay una coincidencia también en la libertad de pensamiento de uno y otro, porque el doctor Atl también era un portentoso escritor en las viñetas que escribía en las libretas. Ese trabajo de las libretas lo presenció, usted lo vio en la edición, ¿cómo trabajaron con esta parte? Sí, tiene pues, muchas partes interesantes cuando uno ya se trata de ver cómo hizo las observaciones y los escritos el doctor Atl.
y fue también muy bueno en promover que investigadores de aquí de México y de otros lugares fueran al volcán Paricutín. Desde los primeros días hubo volcanólogos de diferentes lugares trabajando, haciendo un grupo, y el doctor Atl fue pues una persona importante en que se hicieran estos trabajos multidisciplinarios. Y dentro de ello pues hubo también muchos otros artistas, creadores que estuvieron de hecho trabajando en el volcán, así como usted lo comenta. Y esto fue pues producto del cariño que tenía el doctor Atl por los volcanes. Cuando se da la erupción del volcán Paricutín, el doctor Atl ya tenía como 68 años y él pone pues que después de una vida dedicada a los volcanes, de repente la fortuna le ponía a la puerta de su casa un nuevo volcán, ¿no? Sí. Entonces el entusiasmo que él le pone a observar y detallar las primeras etapas de la erupción es interesante de leer. Sí. Esta obra que ahora está registrada en este libro, ¿dónde se puede ver? Hay un trabajo también que destacó en la que hay muchas imágenes de Gerardo Murillo, de Walter Reuter, porque Walter Reuter fue el fotógrafo que acompañó a Revueltas en esa aventura y que después se quedó varios días en el registro del volcán, creo que fue de febrero a abril. ¿Dónde podemos ver todo este conjunto de gráfico? Sí, bueno, sí se puede obtener, aunque pues como todo el caso de todos los libros y obras que ya tienen varios años, es un poco más complicado. De hecho, esa es una de las motivaciones para volver a reeditar la obra del doctorado, volver a ponerla a disposición de los lectores. Se pueden observar ahora en los registros documentales, en algunos lugares, y con su comentario, pues yo creo que lo que podemos hacer también en el colegio es reunir estos materiales adicionales y ponerlos a la disposición. Yo creo que sería algo muy interesante dentro de la reedición del libro del Paricutín. Se tienen también pues muchos escritos en revistas científicas, y tenemos también un libro producido por el ingeniero Ezequiel Ordóñez, que también fue miembro del Colegio Nacional. Entonces sería muy interesante el que pusiéramos todos estos materiales a disposición de una manera más sencilla. Sí. Pues habrá que ver, y aprovechando que lo tenemos, que ya lo desmañanamos, doctor Jaime Urrutia, constantemente y por supuesto en buena medida a raíz de los sismos de septiembre pasado, se habla de la posibilidad de que todo esto esté relacionado con actividad vulcanológica. ¿Esto es así o no? Y bueno, por supuesto el Popocatépetl que no para, pero bueno, ¿cómo está la actividad en México? Bueno, pues en México es un país que tiene una actividad sísmica y volcánica intensa, y esto es debido a las características tectónicas. El margen continental sur de México es parte de los límites entre las placas tectónicas, y tenemos también la extensión de los límites de estas placas a lo largo del Golfo de California, que conectan con la falla de San Andrés en la parte occidental de los Estados Unidos, y producto de esta actividad tectónica tenemos actividad sísmica y volcánica. Entonces tenemos varios volcanes con actividad histórica en el país, incluyendo, bueno, Paricutín y Jorullo en Michoacán y Campo Michoacán, Guanajuato.
Y tenemos también los grandes estratovolcanes, el Popocatépetl, el volcán de Colima. Bueno, estos volcanes están activos. Estas características también se dan en otros lugares. Hay países como Italia o como Japón que tienen una actividad muy fuerte. Y en estos días estamos viendo, por ejemplo, también la actividad en Indonesia con los volcanes de Bali. Venga, pues nos quedamos en este momento con la conversación con Jaime Urrutia Fukugauchi, geofísico, premio de la Universidad Nacional 2007, premio nacional de Ciencias y Artes 2009. Ha sido un verdadero placer. Seguramente no será la última vez que conversemos, doctor. Muchas gracias y con muchísimo gusto. Ahí está. Pues hacemos la invitación a los que nos escuchan de que vean y adquieran este nuevo libro, la reedición del libro de Paricutín del doctor Atl. Estoy segura de que con esas imágenes y con la charla, de planes de ampliar la producción editorial del colegio. Que así sea, y sí, sin duda, todos los que han visto a través de TV UNAM las imágenes, los que nos siguen en @PMovimiento en Radio UNAM, ya se han de haber enamorado, sin duda, de este libro. Gracias, Jaime, va un gran abrazo. También, y muchísimas gracias a todos ustedes por el interés y la oportunidad de comentar sobre este libro y sobre el volcán Paricutín. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir precisamente a escuchar otra parte de esta historia. Tenemos una semblanza sonora del doctor Atl que es una verdadera maravilla, de esas que solamente se encuentran en la Fonoteca Nacional. Radio UNAM la reúne y bueno, escucharemos a continuación la voz precisamente de Esteban Escárcega, una voz importante en la historia de Radio UNAM y más importante aún, tener el guión y la investigación de Luis Roberto Torres Escalona. Vamos a escucharlo. Gerardo Murillo Cornadó, mejor conocido como el Dr. Atl, es una de las figuras de primerísima importancia en la historia del arte mexicano. Fue el personaje decisivo y central en el arranque del ideario nacionalista que se aplicó a las artes plásticas del siglo XX en México. Precursor del muralismo, paisajista sin rival y asombroso retratista, el Dr. Atl, hombre de múltiples facetas, es considerado el gran abuelo de nuestro arte contemporáneo. Su personalidad, audaz y compleja, produjo en la pintura una obra, en palabras de Justino Fernández, monumental, majestuosa, equilibrada, diáfana y emocionante. De ella, la Universidad Nacional Autónoma de México es poseedora de 2 cuadros, el retrato de don Justo Sierra y un paisaje. El primero al pastel sobre papel y el segundo realizado en óleo sobre tela. Obras que, no obstante sus variaciones, mantienen unidad de concepción y de expresión. Aunque Gerardo Murillo no fue proclive a pintar la figura humana, realizó diversos retratos, pero son quizá este de Justo Sierra y el de Joaquín Clozel los más célebres de su producción retratística, sin olvidar que en varias ocasiones el artista recurrió a sí mismo como tema de otras notables pinturas, sus autorretratos. Cuando se habla de la retratística de un artista, se suele insistir en una psicología expresada por medio de líneas y colores. Creemos que en la obra del Dr. Atl no sucede así. Más bien, el pintor pretende expresar su dominio de la técnica. Se ha dicho que sus retratos solo fueron una condescendencia a una petición o la paga a un favor recibido, sin demeritar por ello su genialidad como autor. Después del objetivismo clásico de Velasco y del personal impresionismo de Clozel, el Dr. Atl es quien rescató y dio una nueva imagen al paisaje mexicano. Género en el que volcó todo lo que tenía de moderno y en el cual apuntilló su personalidad como artista. Porque el paisaje del Dr. Atl, por el sentido de su expresión sintética, pertenece más bien y con pleno derecho a eso que se llamó
modernismo, a lo que Gauguin y el sintetismo significan, al postimpresionismo, que en verdad es ya el paso decisivo a la pintura contemporánea. El paisaje fue para Atl una autorrealización y se produjo en un momento crucial de su existencia. De él diría: el paisaje es un vasto y complejo escenario modificado constantemente por la luz, que no puede comprenderse si no es en condiciones muy especiales de desarrollo mental. Su interpretación plástica y aún literaria ha exigido un esfuerzo mayor que el que han necesitado las representaciones zoomorfas y antropomorfas. En el paisaje que aquí presentamos se pueden apreciar esos detalles que dan peculiaridad a la plástica de Murillo. En un primer plano, árboles, hierbas y flores silvestres. En el siguiente, un valle sembrado y un lomerío que se extiende hasta alcanzar el horizonte. Y finalmente, nubes y rayos de sol que dan amplitud y definición al paisaje. En los últimos 10 años de su vida, el doctor Atl enriqueció su visión y su obra con una novedosa modalidad: el aeropaisaje, realizado y visto desde las alturas. Significó una nueva manera de interpretar pictóricamente el paisaje mexicano. Con el avión, el doctor Atl se situó en un punto antes no imaginado y se libró, decía, de la condena de ver la naturaleza a la altura de un gusano. Atl, que en náhuatl significa agua, fue también vulcanólogo, alpinista, andariego, político, periodista, crítico y escritor. Pero es indudable que su tarea como pintor fue donde logró alcanzar una comunicación perenne con sus semejantes. Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Andamos aquí jugando con los micrófonos de radio y de TV UNAM, pero ya los acomodamos, no se espanten. Nada más estamos aquí viendo todo lo que ocurre en esta feria. Hay que decirlo, ya empieza a tener un poco más de vida. No hace menos frío, pero sí vemos a cada vez más seres que se acercan a sus respectivos espacios, a sus editoriales, y de igual manera a los restaurantes que están aquí dentro del Expo Guadalajara. Querida Juana Inés, tenemos un aviso importante. Tenemos una felicitación a Antonio Román Sandoval Jiménez. Él estudió biología, ya terminó la tesis, ya se graduó y le mandamos un gran abrazo. Él estudió en la Universidad Veracruzana, en la sede de Jalapa, en Veracruz. Le mandamos un abrazo a Antonio Román Sandoval Jiménez, así como a Elías, que nos está observando desde hace Hola, rato. Elías. Y a todos los trabajadores de Distrito 3, que es el restaurante que más o menos venimos a invadir con nuestros aparatos y nuestros trebejos de transmisión. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por el trabajo que realizan en esta Feria Internacional del Libro y en esta Expo Guadalajara. Venga, un gran abrazo para Elías. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, Distrito felicidades a Antonio Román. Y de paso, sirva esta oportunidad para saludar a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que hacen comunidad con nosotros. A ver, le mandamos un gran abrazo a Alfonso de Albarcos, a R. Guillermo, que siempre nos escriben y da mucho gusto, a Eduardo Mendoza, al Zarco, que no sé si le gustó la canción o no, ahorita le echo un buen ojo a su tweet. Por supuesto que también un abrazote a Paco Barajas, que se le quiere mucho. Gracias por escribirnos, Paco, que dice que KCO es lo máximo, hablando precisamente del rap español cuando estábamos hablando del movimiento de los indignados, y dice que lo que no estuvo bien fue poner No te metas con mi cucú en versión de Fats Domino. Pero ¿no les gustó la versión de Fats Domino? Yo nada más quiero decir que esto en el sur de los Estados Unidos se volvió, hagan ustedes de cuenta, como el caballo dorado. ¿Cómo se le llama a este tipo de baile que es como hacer estas cuadrículas? Square dancing.
El square dancing. Baile de cuadrilla. Y si bien Fats Domino es el primero que tiene esta pieza musical, John Fogerty es quien la hace verdaderamente famosa en los Estados Unidos. Que mira que si nos gusta o no nos gusta John Fogerty, sí tenía un alcance impresionante musical. Pero bueno, tenemos mucho más. Y es que aquí uno ya se está emocionando, hablando de música, hablando de libros, y es momento de que pasemos con nuestro siguiente invitado, que además está de lujo, querido Miguel Ángel. Sí, un vaquero cruza la frontera en silencio, cuenta dos historias que convergen. La de Jerónimo González Garza, un emigrante sordo que cruza la frontera de Tamaulipas, Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades, y la de una zona de México que se ha transformado con el paso del tiempo. Con este libro, Osorno incursiona formalmente en el llamado periodismo este género llamado periodismo infrarrealista, ahí les va, el cual consiste en narrar la realidad que va más allá de la que presentan los medios de comunicación. El periodista Diego Osorno es autor de 5 libros, ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas 2011 y del Premio Internacional de Periodismo por el 35 aniversario de la revista Proceso. Y como ven, ya está con nosotros. Diego, este reportaje se publicó primero en Gato Pardo y causó una enorme conmoción, una enorme atracción. Es un libro muy importante para muchísima gente silenciada por la violencia en la frontera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, y el libro en realidad se publicó un adelanto en Gato Pardo. El libro fue pensado como libro, como un relato. En el año de 2010 yo regresé a Nuevo León y Tamaulipas a tratar de investigar unas cosas en un momento muy álgido de la violencia, y algo que suelo hacer es buscar una conexión emocional con las historias, una cosa más personal que no necesariamente se refleja en mis libros, ¿no? Y en esa búsqueda apareció este personaje, que es una persona sorda, que nació sorda, y que, como sabemos, cualquier persona que nace sorda no puede tampoco hablar. Se les dice malamente sordomudos, pero es sordera profunda o algo así. Y ese personaje era para mí el hombre más conocedor de la frontera noreste, que yo estaba por investigar para un libro que se llama La Guerra de los Zetas. Y escribí este relato pues a lo largo de 2 meses prácticamente, y me di cuenta que no tenía nada que ver con el libro que yo estaba trabajando, un libro más periodístico. Entonces finalmente apareció en una edición restringida del CONAPRED, que no estaba disponible. Después se publicó en Italia, estaba en italiano, y luego se publicó en inglés, y apenas hasta ahora está disponible en librerías en español. Entonces es un libro muy extraño en muchos sentidos, incluso en su recorrido. Inclusive es un libro muy extraño por todos los recursos que utilizas, ¿no? Tienes esta parte donde de alguna manera reflejas qué es lo que sucede dentro de la cabeza de un niño que es beneficiario, termina siendo beneficiario de este personaje de Jerónimo. Hablas de él es una historia de migración, pero es una historia de migración muy interesante porque es muy autogestiva, ¿no? Él se da cuenta, yo aquí no puedo hacer nada, en México no puedo tener oportunidades, no puedo tener acceso a educación, no puedo ser autónomo, y entonces decide cruzar la frontera en un momento, además lo dices, en el que era mucho más sencillo cruzar la frontera. Y entonces se convierte en un personaje enormemente poderoso, ¿no? Se da cuenta como de su propio poder, se casa, va, viene, están las fotografías, y estás todo el tiempo lindando entre lo real, lo que imaginas, lo que tienes tú que llenar del pensamiento, de la idea de ese personaje. ¿Cómo fue este trabajo? Sinceramente, el libro se escribió muy rápido, a diferencia de todos mis otros libros. Por ejemplo, mi libro anterior sobre Carlos Slim, una biografía, pues fue un libro que fue muy tenso, muy angustiante, duró 8 años, y este salió muy rápido. Era una historia que también yo ya tenía, que yo contaba, ¿no? De esas historias que como todo mundo tiene, que va contando y que de repente un día se siente y la escribe en cierto contexto. La historia de Jerónimo era igual, es una historia que para mí empieza en el 94. Yo soy de una generación que creo que el 94 nos marca, la crisis económica del 94, y yo me di cuenta con este libro que escribí hace 6 años y ahora se publica, que realmente mis temas están marcados por ese año. O sea, del 94 para acá
yo me politicé, tuve una visión de México más crítica y demás, y antes del 94 es como toda esta parte de la inocencia, de la ilusión, como niño, un poco adolescente. Entonces el libro fue muy, muy rápido de escribir. Ahora, justo estaba la semana pasada en este evento de los acosos de la civilización que organizó la UNAM, muy interesante, y me escapé ahí a la librería que está cerca de la sala de Nezahualcóyotl, en la UNAM, ¿no? Y me decían que no habían sabido dónde poner el libro, justo esto que mencionas, que cuando llegó, algunos decían, bueno, va en migración, otros no, es en novela, otros no, es periodismo, otros no, es memoria personal, porque pues, yo también hablo es mi tío. Entonces que había ahí una confusión que a lo mejor a algún crítico no le va a gustar, pero a mí me encanta realmente que el libro no se pueda definir tan fácilmente, que sea el lector con su experiencia y su contexto el que lo defina. Pero ¿cómo elegiste desde dónde narrar cada cosa? ¿Qué se convertía en entrevista, ¿no? Como el caso de la madre de 2 niños con sordera profunda, que es un formato completamente de entrevista? ¿Qué se va más al imaginario? ¿Cómo te fue llamando cada uno de los pedazos de esta historia? Sí, o sea, ¿sabes? Lo escribí de corrido y luego me di cuenta que tenía cabos sueltos y esta manía periodística como de precisar, por ejemplo, el año exacto. Yo sabía que Jerónimo había ido en los 60 a Estados Unidos. Entonces dije, pues voy a tener que hacer una entrevista formal, que yo no quería hacerlo, porque pues, es mi tío, mi familiar y demás. Pero en una noche de Acción de Gracias fui y hice una entrevista que duró 2 horas. Fue un trabajo periodístico muy, muy sencillo, pero sí sentía que necesitaba aportar esos datos, aportar datos de contexto también sobre el tema de la discriminación, cómo se vive en México. O sea, y ahí, por ejemplo, entra la entrevista de la mamá de un niño sordo mientras vamos caminando en la peregrinación anual que hacen los sordos a la Basílica, que es una cosa bellísima, un espectáculo casi plástico, ver a los sordos rezando y haciendo estos coros con sus manos en la Basílica una vez al año. Eso es una cosa, para mí es impresionante, pero ya realmente el libro creo que estaba escrito, solo quería yo hacer ciertas puntualizaciones que yo no sabía, porque otra cosa interesante creo es que el libro no está escrito desde una conmiseración hacia su discapacidad. Para mí él es una de las personas más admirables, más heroicas, y yo no me di cuenta que era un discapacitado. De hecho me cuesta trabajo llamarle discapacitado porque para mí no lo es, y yo creo que él tampoco se ve a sí mismo como una persona, no es una víctima, él no tiene un discurso tampoco de víctima. No, y además esa parte es muy interesante, frente a tantas historias espeluznantes de migración que tienen esos finales que ya conocemos y a los que estamos no quiero decir tan acostumbrados, pero con los que nos topamos de manera tan cotidiana. Esta es una historia que termina bien, es una historia de una persona con discapacidad, de un migrante, y que no le cuentes el final, no cuenten el final, pero... No, pero es que desde el principio... Pero desde el principio sí. Sabemos además, que la cosa no acaba. El haber puesto las fotos también llama a un realismo inmediato, digamos. Lees el primer relato y dices, bueno, pues no sé de qué vaya esto, vamos viendo. Y de pronto ves la foto y dices, entonces estamos hablando de alguien cuyo rostro delata esta condición de sordera profunda, porque tienen unos ciertos rasgos. Y entonces uno dice, bueno, pues estamos hablando de una historia real, estamos hablando de una persona con nombre y apellido y con fotografías. Y de ahí ya, entonces uno se sumerge en esta historia que tú quieres contar como la contaste o como necesitabas contarla. Sí, coincido contigo. Es una historia donde no matan a nadie, ni el personaje no mata ni lo matan. Sí hay tal vez un asunto trágico que es el destierro, porque él finalmente se va del rancho donde él hubiera querido levantar una vida, ¿no? Ganadera y de siembra y de campesina y demás, se va a Estados Unidos y digamos el momento tal vez trágico es cuando él regresa ya consolidado con una ciudadanía estadounidense, con recursos, con una esposa, con familia, y quiere volver a México para levantar ese rancho, pero resulta que el rancho está pues en una zona de guerra y es imposible, aunque él tenga ya todos los elementos para levantarlo, es imposible que lo haga. Quizás esa es la única tragedia, pero sí, efectivamente,
un poco el juego del periodismo infrarrealista, lo que trata de hablar es como estas historias que están debajo de la realidad mediática. O sea, Jerónimo nunca saldría en un medio porque no ha matado a nadie ni lo han matado, entonces como tener ese aliento de en medio de la situación que vivimos en el país, o sea, sin dejar de lado la violencia, que a mí me parece importante reflejar, pero contar las historias de la supervivencia, de la cotidianidad, de la gente que tiene como una resistencia del día a día. Sí. Fíjate que comentábamos fuera del aire, me preguntaba Luisa si te iba a comentar esto, que el libro tuvo un periplo para llegar a nuestra lengua. Los italianos lo reseñaron como una novela, pero me acuerdo que Martin Amis decía que estaba muy excitado porque había escrito su primera novela norteamericana desde Londres, y este libro es tal vez tu primer trabajo más norteamericano, más internacional. ¿Cómo, desde el punto de vista de la forma, quiénes son los ecos? Digamos, yo veo ecos de Cormac McCarthy, de Richard Ford, de Raymond Carver, grandes ejemplos de la narrativa y de penetrar en una realidad muy simple con una enorme profundidad poética. ¿Cómo están esos ecos en tu mente de periodista? Yo me delato desde el epígrafe. El epígrafe tiene una cita de Eduardo Antonio Parra, que para mí es un gran narrador de esta región del país, que justo también en el libro hablo un poco del silencio que hay en esta zona de México, ¿no? Un silencio que no se ciñe al trabajo de los periodistas, que no pueden contar lo que pasa. La mayoría de los reporteros de investigación allá se dedican a temas ecológicos. Mis amigos que están en la zona, como no pueden hablar de política, no pueden hablar de seguridad, son ecologistas más que en ningún otro lado del país. Y donde también, por ejemplo, se da una cultura a la gente que llega a estos pueblos, se les enseña a no hablar y no ver. O sea, algo que te va a decir un amigo cuando llegues a Ciudad Mier es: no vayas a decir estas cosas en el restaurante, no vayas a ver esto, no vayas a oír lo que están hablando los de la... O sea, se hace toda una invocación de no usar los sentidos, ¿no? Que para mí es una metáfora que valía la pena y tal. Pero justo Parra me parece uno de los pocos autores que ha logrado dar voz literaria a esa zona que, a diferencia del resto del norte del país, no tiene la potencia. O sea, tú ves las librerías, que en Tijuana hay 5 novelas al año, de Ciudad Juárez habrá otras 10 al año, y de esta zona del país, que tiene una realidad también dramática, pues realmente no hay muchos autores salvo Parra, que es para mí un referente, y el otro es pues Bolaño, ¿no? que es un tótem para muchos autores. Pero es que ahí justamente me parece que está esta parte tan interesante del libro, de quitarle los sentidos, no solamente a los periodistas, a los personajes, sino también a los lectores. Me quedo pensando en este país que, bueno, matan al periodista que dijo esto, matan a la persona que pensó lo otro, al que vio aquello, y los que están del otro lado tienen una sordera profunda porque ya no saben qué está ocurriendo en el país, porque no sabemos, no tenemos ya voces, muchas voces que eran fundamentales y que van a seguir siéndolo, se pierden. Y de pronto pensamos, es que los sordos somos todos, ¿no? Los que tenemos sordera profunda en este país somos todos, que no sabemos realmente qué pasa. No sé si, por supuesto, creo que tenías pensado un poco esto en este libro, la ausencia de las voces, la ausencia del lenguaje. ¿Qué pasa cuando a una sociedad como la nuestra le quitan el lenguaje? Sí, es algo que realmente fue ya ocurriendo mientras escribía. Yo nada más tenía mi conexión personal con Jerónimo por la zona, y ya mientras escribía me di cuenta de que había ahí una cierta metáfora, que precisamente lo que le había pasado a Jerónimo cuando nació es que al no poder oír, él no podía comunicarse con sus familiares, que además es una familia humilde, que no tenía los recursos como para tratarlo y para entenderlo. Entonces tuvieron que inventar un lenguaje pues en la precariedad, ¿no? En una situación extrema, que yo creo que es algo que estas zonas del país necesitarían lograr en algún momento, como inventar un lenguaje para poder expresar eso, porque algo que ha ocurrido y que yo lo veo en mi trabajo periodístico es una anulación de los sentidos. La gente, para poder vivir el día a día, se vuelve indolente, no quiere ver la realidad, y yo entiendo, porque si te informas tanto, ¿cómo vas a llevar a tu hijo a la escuela? ¿Cómo vas a querer disfrutar una cena con tu familia? O sea, sí hay una indolencia que se ha creado en el país, una anulación de los sentidos que creo que el libro plantea de manera sutil, porque tampoco es que quisiera yo hacer un alegato al respecto, sino sutilmente ofrecerle al lector la posibilidad de que conecte una cosa con otra.
bueno, creo que no podemos irnos de esta conversación sin detenernos en el término del periodismo infrarrealista. Te referías a Bolaño. Tiene manifiesto y todo. Sí, no, bueno, te referías a Bolaño y Bolaño formó parte de estos y fue importantísimo personaje junto con Bruno Montané y este otro Mario Santiago Papasquiaro, gracias. Y entonces, bueno, pues ellos eran los infrarrealistas y tenían sus manifiestos y iban por la vida tomando por asalto cuanta presentación del libro y ágape cultural se encontraban y tenían mucha conciencia de lo que estaban haciendo. ¿De dónde esta idea de periodismo infrarrealista? Son dos cosas. La primera es una devoción por la obra de Bolaño. O sea, realmente a mí me parece un autor referente. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a Parra. Rulfo es su autor, y a muchos de la generación de Parra, Elmer y demás, Cristina Rivera, tienen a Rulfo como su referente. Sí. Para mí, mi generación, Bolaño es alguien que nos enseñó, por ejemplo, hablar de la violencia o hablar del narcotráfico sin mostrar narcotraficantes, que además en un momento donde yo tenía muchas dudas sobre cómo contar esta realidad sin hacer pornografía del horror, sin hacer victimismo también, o sea, cómo poder contarlo, de repente la obra de Bolaño me empezó a marcar senderos. ¿Por qué? Entre otras cosas que Bolaño hace, por ejemplo, es humanizar a la víctima, al victimario. O sea, se acerca al victimario, lo humaniza y luego te ofrece esa realidad problemática, contradictoria, de que el peor tipo puede ser alguien capaz de escribir poemas o de... Por eso están los que aman y los que odian a Bolaño, justamente. Sí, entonces hay ahí una escuela. Y la otra, realmente, pues es que el infrarrealismo, como sabemos, es una corriente de ruptura en un país que no tiene ruptura. O sea, un país que ni en la política, ni en la cultura, ni nada. ¿Pasa nada? No pasa nada. Entonces me gustaba también como ese espíritu, recoger ese espíritu del infrarrealismo, como de tratar de romper algo. Y escribí en el 2011, justo cuando estaba escribiendo este libro, un manifiesto del periodismo infrarrealista que luego se los mando, pues, si lo quieren leer por ahí. Ya van hasta 2 manifiestos, de hecho. Ya van en 2 manifiestos porque así son los infrarrealistas. Están todo el tiempo volviéndose porque contradice totalmente el primero. Y además, peleándose unos con los otros. Así es el infrarrealismo también. Pues se nos viene el tiempo encima. Se nos viene el tiempo encima, pero bueno, un vaquero cruza la frontera en silencio. Creo que es un acto de valentía y un acto de justicia, ¿no? No sé si lo viviste así, pero hay esta idea de se están saldando cuentas de muy diferentes maneras. Ahorita que hablabas de la víctima y el victimario, es muy interesante lo que sucede al momento de contar la vida en un rancho, la vida que implica el sacrificio de animales para el consumo humano, de vivir de la tierra, de vivir la muerte y el dar muerte de otras maneras, ¿no? Y cómo esto, pues en un mundo y en un país donde se mata de manera tan cotidiana, cobra otro sentido. Sí, hay momentos, creo que se ensaya un poco esta idea que planteas. Pero justo, digamos, la parte más violenta del libro es cuando Jerónimo, y ahí sí, como decía, hacer mucho énfasis, porque yo recuerdo que me impactó de niño, la manera en la que se mata a un animal en el rancho. O sea, digamos que ahí volqué como toda esta tensión que yo he acumulado como periodista al hablar con asesinos o al hablar con víctimas. En este libro, el momento más violento, no sé qué piensen ustedes o qué pienses, pero es justo cuando Jerónimo está sacrificando y entonces yo soy muy meticuloso. Él me decía, ¿por qué es tan meticuloso? Entonces yo sentía que ahí tenía que descargar como toda esta muerte que me ronda también como periodista al estar hablando con tanta gente, en ese pobre animal que después nos comimos. Es Rembrandt, ¿no? Es Rembrandt. Sí. Pues sí, de alguna manera es Rembrandt y son las diferentes maneras en las que en este país asistimos a la muerte, ¿no? A muertes rituales, a muertes sangrientas y enormemente violentas.
¿Cómo, si pudiéramos hablar un minuto sobre tu participación en los acosos a la civilización, en este coloquio que se llevó a cabo y que todavía sigue, ya terminó. En la feria, pero que también empezó en el campus de Ciudad Universitaria. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo fue esta participación? A mí me fascinó, yo seguí algunas de las presentaciones como la de Chomsky y otras que me interesaron mucho, no estuve de acuerdo con varias. Y justo eso es bueno. ¿Con qué no estuviste de acuerdo? Por ejemplo, que es algo que yo que yo comenté en mi participación, o sea, esta idea de que la democracia mexicana es intocable, o sea, de que la democracia no se tiene que hacer responsable, sino son los partidos, la sociedad. O sea, yo sí creo que estamos en un momento en el que la democracia tiene que ser, o sea, que el concepto de democracia tiene que ser revisado. ¿Estás diciendo que la democracia no funciona, Diego Sorno? Es que uno ve, no, es más complejo. Uno ve este siglo, en México hay más democracia que el siglo pasado, sin duda alguna. O sea, más libertades políticas, más libertad de expresión, más libertad empresarial, pero matan más periodistas que nunca en la historia. Pero hay más corrupción que en el régimen priista, seguro. Entonces, hay una democracia que en ciertos aspectos puede ser peor que una dictadura latinoamericana clásica, o sea, porque también es otra. Alguien decía en una mesa que me tocó que esto no era una democracia, que era una dictadura. Yo no creo eso. O sea, yo creo que estamos en una democracia, pero una democracia que nos ha deshumanizado. Una democracia que puede ser peor que la dictadura argentina, que la dictadura brasileña. Entonces, esa problematización me parece que hay que discutirla. Y luego, no es un problema mexicano, porque uno ve a Estados Unidos y la democracia estadounidense. Mira dónde los llevó, Trump, ¿sí? O en Colombia, la democracia ha hecho que la gente votara en contra de la paz. Bueno, por eso están los que dicen que entonces ya después de las dictaduras y las democracias viene la autogestión. ¿Tú qué piensas, Diego Sorno? Pues no sé, algo así. A mí me parece que hay que hacer esa discusión, o a lo mejor revisar la democracia, porque creo que fundamentalmente la democracia no está pudiendo contrarrestar a una cosa que es el dinero, el capital. O sea, el dinero es lo que manda hoy en día y la democracia no puede someterlo a la deliberación colectiva, me parece. Pero bueno, en realidad lo que digo tal vez son tonterías. Lo que sí creo es que hay que cuestionar este modelo de democracia que tenemos. Ojalá podamos continuar esta discusión, esta conversación contigo, Diego Enrique Osorno, no en este espacio porque ya se acabó, pero en próximas fechas. Muchísimas gracias, Diego Enrique Osorno, un vaquero cruza la frontera en silencio, ¿qué es? Grijalvo, Random House, literatura, lo que sea. Random el House. stand naranja de que ya tiene todo. Está a nuestro Muchísimas gracias, costado derecho. Diego, gracias. que estés muy bien. Vamos a una pausa. En Primer Movimiento ya viene la tercera hora a través de TV y Radio UNAM. Pausa. Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en este momento ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Yo quería una mantecada, pero ya no me dio tiempo. ¿Quieres una mantecada, Quería Juan una Inés? mantecada. Tú también, Miguel Ángel Quemain. Quería una mantecada. Prustiana, así que dure 7 tomos. Una Magdalena. Que dure 7 tomos la Magdalena. No, pues es que justamente no teníamos 7 tomos, teníamos como 10 segundos y no nos dio tiempo de nada. Ya nos dará tiempo, estamos transmitiendo en vivo desde la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos justamente a un costado de lo que viene siendo el pabellón de Madrid, la ciudad invitada. Ya vemos mucha gente que empieza a circular, muchos editores, muchos libreros. Alguien que me salve de mí misma y por favor que me ayude a encontrar a Luis Mármol. Recuerden que hemos estado hablando de él. ¿Librero? El librero argentino, que no lo hemos visto en esta fila. Pues es que las librerías están todas allá atrás, pero estaba en algún pabellón en particular. Está en Internacional, en un momento a ver si me doy una vuelta. Hay muchos libros, hay muchísimas editoriales, no solamente las grandes que conocemos y que nos gustan, por supuesto que está Océano, que está Random House, que está el Fondo de Cultura Económica, que está Ediciones B, que está Almadía, pero también hay otras pequeñas. Petra. Están las independientes justamente que Petra, tienen Tecolote. Tecolote, también está por ahí Arbitraria. ¿Quién más viene de editoriales independientes? Son Pues pequeñas. hay un stand de editoriales independientes de la EMI, de la Asociación de Editores Mexicanos Independientes.
Da gusto. La pena echarle un ojo, sí. Y las presentaciones que tienen los autores de estas editoriales no necesariamente son en los salones del primer piso, no necesariamente son en los grandes espacios donde van los rockstars literarios, que qué bonito que vayan y qué bonito verlos, y siempre es un gusto. Pero también hay otros que en su mismo stand leen cuentos, leen novelas, leen fragmentos, leen poemas, y hay que acercarse a esos otros autores, no solamente quedarse con los que uno ya conoce. Aquí justamente es el espacio para conocer todas las nuevas propuestas. Ayer, por ejemplo, nos dimos una vuelta al espacio de Círculo de Poesía. No sé si recuerdan que en Poesía Necesaria hablamos habitualmente de este portal, que también tiene una editorial, Suman Esfuerzos con Valparaíso Ediciones, y en el mismo espacio donde se encuentran hay lecturas de poesía. Para esto de la Poesía Necesaria nos vendrá bien la próxima semana que regresemos a la ciudad, retomar a lo mejor muchos de estos libros, de estos autores que son muy jóvenes y que tienen mucho que proponer. Pero te veo, Miguel Ángel, que estás clavadísimo en el programa. Es que justamente lo que tú señalas es importante, la variedad de presentaciones. Generalmente las grandes editoriales tienen prácticamente como tomadas todas las presentaciones, pero sí hay una serie de trabajos interesantes, académicos, independientes. Hoy hay muchas actividades que valen la pena. ¿A cuál te vas a ir saliendo de aquí? Bueno, lo que sucede es que hay, la España, Madrid tiene una presencia interesante. Hoy va a estar también Elena Poniatowska con Soledad Puertolas, una escritora muy, muy madrileña, y también Rosa Montero, que también por la tarde va a estar. Ella es periodista, novelista, ha conjuntado como todo este universo dual de las colaboraciones periodísticas y la narrativa. Y bueno, hoy se entregan dos reconocimientos importantes, uno a Manguel, a Alberto Manguel, que va a estar en el premio Formentor, que recibirá este 2017, y la entrega del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz a Nona Fernández. Ándele, y te vas a ir a todos estos eventos, no se te enciman. No, todos se enciman, pero hay que estar en todos. Pero ahí estaremos. Querida Juana Inés, ¿tú ya tienes preparado a dónde te vas a ir? Yo soy esclava de otros amos, es muy difícil. Es que Juana Inés está con Editorial Océano, ya nos va a contar más adelante qué tantos planes macabros tienen, y siempre da gusto saber que nuestros queridos... A ver, ya te iba a decir que te quiere, que te admiro, pero nos vamos a música. Antes de que sigamos por acá, hay que contar la historia de Sevdalisa. Sevdalisa es una cantante, una creadora que ha revolucionado un poco lo que vemos en el videoclip, y que justamente la elegimos esta mañana. ¿Todavía hay videoclips? Sí, y son muy buenos, y este en particular es buenísimo. Sevdalisa presenta una historia muy literaria, precisamente, que apela a la mitología. Es una mujer que está bailando en un escenario muy particular a una serie de hombres sudorosos que todo indica que son altos empresarios. Y de pronto nos damos cuenta de que este video da un giro cuando no es una mujer, sino una mujer centauro. Vamos a ver de qué se trata todo esto con la canción Human de Sevdalisa. Passing me by, been in the night in front of my judgmental eye. Precious disguise, been so cold, go with my own, I don't know. Fear, I am flesh, bones, I am skin, soul. I am human, nothing more than human. I am sweat, flaws. I am veins, scars. I am human, nothing
mesa del día. El sexismo a través del lenguaje es una práctica que la discriminación social realiza desde muchos ángulos y en muchos ámbitos. Uno de ellos es la lengua, que contiene multitud de expresiones sexistas y discriminadoras. En el marco de la FIL Guadalajara, Concepción Company, investigadora emérita de la UNAM, que además, bueno, cómo nos encanta platicar con ella aquí en Primer Movimiento, ella ofrecerá una charla que tiene como eje principal conocer si el lenguaje incluyente ayuda a evitar la discriminación. ¿Cómo nos vamos a pelear y qué rico va a estar? Pero bueno, va a estar interesantísimo. Para la filóloga y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional, la discriminación se elimina con acciones y decisiones iguales ante circunstancias iguales. Se aminora y elimina con educación, no se aminora ni menos evita forzando la historicidad de la lengua. Concepción Company estudió licenciatura, maestría y doctorado en Letras, Lingüística Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 8 libros y editora de 28, además de haber escrito más de 100 artículos especializados y ponencias múltiples en congresos. Sus áreas de trabajo son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical. Y como siempre, querida Concepción, es un gusto que nos acompañes. Muy buenos días. El gusto es mío, muchísimas gracias. Luisa, muchísimas gracias Juan Inés, muchísimas gracias Miguel Ángel, para mí es un placer y bueno, y además pues muchísimas gracias por interesarse en los temas que me interesan. Ahora sí nos vamos a pelear todos contra todos, Eso todas espero. contra todas, qué bueno. Yo espero que esta noche salgan todos enojados, pero cuando digo todos es genérico, ellos y ellas. No decimos todes, todus, No, todix. eso es perdón, lo puedo decir, eso es una tontería. Los manuales de... Voy a empezar, nadie me ha preguntado nada, pero pues ya suelto el ratón. Los manuales de corrección política para no discriminación, la SEP ha emitido algunos, sobre todo la Secretaría de Gobernación y sindicatos, no solo de México, sino también en España, en Venezuela. Dicen cosas como que todos tenemos pensamientos, es totalmente ocultar a la mujer y que es androcéntrico. Bueno, voy a decir que no digan tonterías, por favor. O sea, más bien el masculino no es masculino. En lengua española el masculino no es masculino. Es un género indiferente al género. A ver si nos cabe en la cabeza. Históricamente hay más palabras acabadas en O, pero es un accidente porque el neutro latino y el masculino latino tenían una U final, más bien uno tenía S final, el otro tenía M final, cornus, los cuernos eran más neutros. ¿Por qué concebían así el mundo? Pues quién sabe. Y virum era masculino. Y por azares del destino, esas dos formas se juntaron, dieron O, final, se abrieron, la U se abrió no, y hay más Os, pero es totalmente arbitrario. Bueno, me voy a atrever a decir, y esto ya va a escandalizar a todo el mundo, que el único género que puede hacer exclusiones, o sea, si yo quiero, yo puedo dejar fuera a Miguel Ángel, si yo te pregunto, ¿cuántas hijas tienes? O estuve con ellas, Miguel Ángel no está, pero si digo estuve con ellos, Miguel Ángel sí está con nosotros. Eso es así, o sea, el masculino no es masculino. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, si se reconstruye y se reelabora la lengua y queremos hacer cosas, pues como es arbitrario las podemos hacer. Lo que está diciendo Concepción es que decir todos sería más incluyente que decir todos y todas o todas. Mira, sí. Para mí todos es el masculino indiferente genérico. Y empezar, todos y todas, a mí me enoja, ¿por qué tienen que ir los hombres por delante? Porque en el momento que desdoblas, entonces se adquiere su carácter genuinamente de género. Ajá. Hay una discusión interesante que se ha dado en nuestras redes sociales a lo largo de los años ya de Primer Movimiento y se ha dado por muchos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que me parece que tienen opiniones muy válidas, que decían, a ver, lo que no se nombra no existe.
¿no? Mira. ¿Y qué pasa ahí? Decían, es que sí tienen que decir todas, todos, y había quienes decían, a ver, no, y se ponían radicales y nos decían, Sí. entonces, ¿qué tengo que decir? Tenedor y tenedora. Las dos Como opiniones. pregunta José Alanís, debemos decir Feliz Navidad y Feliz Navidad. Las dos opiniones tienen planteamientos interesantes. Mira, ¿Qué pasa ahí? Y las dos hay que atenderlas. La característica, esto es cierto, lo que no se nombra no existe, eso está en Juan. Sí. En el principio fue el verbo, es la palabra, y una vez que está la palabra existe la cosa, puesto que la puedes conceptualizar y existe. Vamos a ver, la lengua se caracteriza por ser absolutamente, no la lengua, los signos de la lengua son arbitrarios, es una herencia histórica de rutinas y es una absoluta arbitrariedad. Ajá. Esa arbitrariedad nos permite ser seres simbólicos, nos permite que el significado vaya por un lado, el significante, o sea, la forma en cómo suena aquello vaya por otro lado, podamos hacer metáforas múltiples. Entonces, lo que es cierto es, vamos a ver, voy a tocar un punto central, Sí. que a mí me digan presidenta de la Comisión de Lexicografía, eso no me hace igual. Lo que me hace igual, o que te digan arquitecta, no me hace igual. Lo que me hace igual es que ante circunstancias iguales yo tenga las mismas oportunidades de trabajo y me paguen igual. Y si soy mejor, me paguen mejor. Eso es lo que tenemos que entender, que es un hecho social. Pero que también, ¿hasta qué punto el lenguaje modela el mundo? ¿El lenguaje modela el mundo o el lenguaje refleja el mundo? El lenguaje, la gramática, absorbe el mundo, refleja el mundo. Y pensamos a través de la lengua que usamos como seres nativos o en la lengua en que nos hayan educado. Entonces es un camino de ida y vuelta. Yo lo que estoy planteando, mira, traigo datos para esta conferencia, traigo datos duros. Socialmente, la segregación, discriminación, llámalo como quieras, de la mujer a lo largo de la historia, en muchas instituciones, me voy a referir a México, es impresionante. O sea, la academia tiene un promedio de 4.26 en la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. La Real Academia Española tiene menos de 2%. Claro, esto hay que verlo, el Colegio Nacional tiene 4%. Pero si lo ves en los últimos 10 años, las cifras suben exponencialmente y andamos, méritas en la UNAM somos 12% y eméritos son 88%. Sí. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho social. Ahora, una vez, la pregunta es si darnos visibilidad. Hay cosas que se pueden hacer y todos podemos hacer con la lengua. En eso consiste la creación. Los dueños de la lengua somos cualquier hablante. Podemos desdoblar, porque no hay ningún problema. En aquellas zonas donde la lengua te lo permite, porque no todas el español permite el desdoblamiento masculino y femenino, tienen que ser los adjetivos y tienen que ser las zonas animadas de los sustantivos, sí. Nada más. Pero, vamos a ver, sexismo y lengua van juntos. Mira, te voy a poner ejemplos muy claros. A ver si. La mayoría de lenguas del mundo, esta tarde llevo hasta un mapa del Max Planck. La mayoría de lenguas del mundo carece de género. Por ejemplo, no tiene género el finlandés. Y todos, incluido Miguel Ángel y ustedes, cuando digo todos, y yo digo, claro, primer mundo, absoluto primer mundo. Pero tampoco tiene género el persa. El parsi no tiene género, el turco no tiene género. Ninguna lengua amerindia tiene género. O sea, no tiene posibilidades formales, ningunas, para hacer distinciones dentro de la palabra entre masculinos, entre hombres y mujeres. Y eso, ¿tú crees que el mundo mesoamericano, indígena, no es machista? ¿Tú crees que la visibilidad de la mujer es mayor en el turco o en parsi porque no tiene género? O sea, yo nada más pregunto eso. No, y yo creo que vale la pena
irse un poco atrás y recordar de dónde viene. Esta discusión tiene muchos años. En el caso, por ejemplo, de la lengua anglosajona, tienen, como dices, dentro del sustantivo no es posible distinguir género, es fijo para hombres y para mujeres, y entonces alrededor se tienen que construir una serie se le tienen que poner una serie de modificadores para que se dé el género. Entonces, empezó a haber discusiones sobre qué pronombres utilizar. Se utilizaba el pronombre he, el masculino, y entonces empezaron a generar nuevos pronombres. Así es. Para neutralizarlo. También, por ejemplo, hay trabajos muy conscientes en ciertos libros, sobre todo académicos o de ensayo, donde se refiere al lector como lectora, digamos, en femenino. Empieza a haber este tipo de esfuerzos que también hacen ver, o sea, digamos, ponen muy de manifiesto, estamos en desacuerdo con un sistema patriarcal y así nos estamos rebelando. Y esa es una utilización consciente de la lengua. Es reconceptualizar la lengua, y yo creo que eso, no sé si va a quedar... Hasta se habla de Dios en femenino, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver, la pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿De igualdad? ¿Qué es igualdad? Para mí, igualdad es que me traten igual en situaciones iguales, que me paguen igual en situaciones iguales, que yo tenga las mismas oportunidades, que no me excluyan en la sociedad. Y después, puesto que la lengua, la gramática es un conjunto de rutinas históricas sedimentadas, va a llegar el momento en que va a absorber, sin duda, así ocurrió a lo largo de 2000 años, va a absorber mecanismos de codificación de la mujer. Así es. En la morfología, en el léxico. El caso del inglés es peculiar porque todo el mundo piensa que he funciona igual que nuestro masculino. En inglés el masculino nunca fue el género indiferente, siempre fue hombre. She, lo único que añadió fue femenino, añadiéndole una S, porque históricamente esa es la construcción, una S más he es femenino. Esa es la fonología. Y tiene un neutro funcional, real. It. Como en alemán también tiene un neutro funcional, das Kind, que es niños y niñas, la niñez. Entonces, yo creo que lo que hace la lengua es reflejar, sedimentar, y forzar la lengua es un ejercicio válido, pero me parece que las peleas o las discusiones sobre la lengua desvían el foco del problema. El foco del problema es que yo quiero ser igual ante circunstancias iguales. Confunden también misoginia con machismo, no es lo mismo, para nada. Misoginia es alguien que te marca y te dice, no puedo decir lo que te dicen, y te odian, eso es. Y machismo es un señor que te dice encanto, preciosa, pero después te pone la bota. Si tengo que elegir, no elijo a ninguno, pero prefiero al misógino, porque sé que me voy a cuidar de él. El machismo es terrible, porque te dicen requiebros de amor y después te obstruyen el camino. No. Es decir, el problema lingüístico es que hay una arbitrariedad absoluta, y tan es arbitrario que podemos hacer juegos bien conocidos como que los problemas son masculinos y las soluciones son femeninas, y no existe ninguna relación entre O y A. La mano acaba en O y es femenina, el piano acaba en O y es masculino. Y si yo, no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dicen para decir soy una víctima? Tú, a ustedes no, mujeres. Miguel ¿A ti Ángel quieres ser un víctimo? No, una víctima. Ah, bueno, ya, las víctimas son femeninas.
Y no tiene, de veras, no tiene que ver la victimización en esa palabra con la historia. Ahí es muy interesante, cuando Marguerite Yourcenar entró a la Academia de la Lengua Francesa, y el discurso del presidente de la Academia en ese momento es que le dice, es la primera mujer que ha entrado a la Academia de la Lengua, y ella responde, no, la literatura no tiene una huella, sigue estando vacante lo que usted dice, ¿no? Exactamente. A mí, bueno, pertenezco a una serie de instituciones que tienen poca representación femenina, y entonces cuando me dejan entrever que yo fui elegida por ser mujer, a mí se me ponen los pelos de punta más de los que normalmente los traigo. Es un insulto como mujer. A mí se me eligió por ser filóloga, por tener una obra de peso, trascendente, he aportado una reflexión importante. Pero si me dicen que por ser mujer, yo no creo en las cuotas de género. O sea, que entren los mejores, sean hombres y mujeres. Pero sí creo que ante circunstancias iguales hay muchas mujeres que son muy valiosas. Claro que es interesante pensar en esta discusión tanto por el lado del lenguaje como por el lado de la sociedad, que no se puede separar en muchos casos, ¿no? Y eso es algo, en teoría es maravilloso que pudiéramos separar todas las construcciones lingüísticas y decir, esto puede ser así, pero la sociedad lo va a manejar de una manera interesante. Sí. Digamos, no es lo mismo las maneras en las que, me imagino, los radioescuchas se cuestionan los motivos por los que Miguel Ángel estuviera en Primer Movimiento, por los que yo estuviera. Y siempre va a haber diferentes maneras de abordarlo, porque es hombre y porque es mujer. Sí. Y me quedé pensando, Concepción, no solamente en las palabras que terminan en O o en A, sino en conceptos. Por ejemplo, ¿qué pasa en México cuando hablamos de feminicidio y cuando hablamos de homicidio? Sí. Y una discusión interminable donde muchos hombres y mujeres, y en este caso en su mayoría hombres, dicen, no, tendrían que ser los dos homicidios porque pues finalmente se mata a una persona. Exacto, sí. ¿Será o mira, no? Porque creo que esto es algo muy delicado. Etimológicamente es así. Homo en latín no significaba hombre masculino, significaba persona, y la prueba de que es solo persona la tenemos en el francés. En el español quedó truncado ese cambio, pero en francés homine, homo, dio on, el impersonal absoluto. O sea, es una persona que deja de mostrar la agentividad o la responsabilidad que tiene una oración, termina despersonalizándose y dio el impersonal on. Por lo tanto, homicidio no significa muertes de hombres, significa de seres humanos. Ahora, si tú quieres visibilizar este hecho terrible de la violencia contra la mujer, es un hecho, pues, o sea, eso no, pero eso es un hecho de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. Si queremos crear palabras, pues creémoslas, o sea, pero no creo yo que causen impacto a la historia. No, hay que cambiar la sociedad para que quede, por ejemplo, lenguas que no tienen género. Hay lenguas que tienen 4 géneros o más géneros. El polaco tiene 4 géneros. ¿Y cómo conceptualizan ellos el mundo masculino, femenino, neutro y la animacidad? Para ellos es importante, pues son 4 géneros, y es una sociedad más progresista que el finlandés o no. Pues no, los productos internos brutos dicen que es un poco más atrasada en Producto Interno Bruto, pero en tratamiento de la mujer, como es una sociedad muy católica, pues ahí cambia totalmente. Ahí creo que pasamos a otro plano, a otra faceta de esto, que es la utilización política del lenguaje. Claro. Eso es otra película. De ahí esto que apuntaba sobre el uso del término, el uso consciente del término feminicidio, que ayuda a visibilizar y a politizar y a que se convierta en una discusión colectiva. También hablábamos hace una semana sobre, el viernes hablábamos sobre la posverdad. Y entonces, por supuesto, en el momento en el que tú hablas de reactivación de la economía, ¿no? O de crecimiento ralentizado, ya no sé cómo lo dicen, en lugar de decir que estamos sumidos en la pobreza, pues claro que hay un masajeo, digamos, a la realidad a través del lenguaje. Lengua, sí. Esto que estás tocando es importantísimo, porque nos fijamos, vamos a ver, ¿por qué estamos en general, como es un tema delicado, no sé si hablar en primera persona, porque yo soy mujer, o hablar así como
¿Todas? Como que no sé si en general, bueno. Ahora sí ¿por que qué las dilo como mujeres- quieras. Perfecto, gracias, Luisa. ¿Por qué estamos tan enojadas? Bueno, y solo focalizamos el léxico, ¿no? Y entonces es arbitrario. El presidente, presidenta, perfecto, nos da empoderamiento. Comandante, comandanta, perfecto, pero la misma terminación, sirviente, sirvienta, esa está estigmatizada desde hace 100 años, tanto en masculino como en femenino. Pero ahora voy a hechos que está tocando Juana e Inés, que son muy importantes. El lenguaje politiza y discrimina, pero la gramática es la más sutil herramienta para discriminar. Mira, por eso digo que esta tarde van a salir todos enojados y todas. No sé si se han tomado la molestia de ver cómo se dan las noticias de los premios para hombres y para mujeres. Juan Pérez fue reconocido con el premio Cervantes. Juan Pérez está en la cabeza y eso se llama tópico, es la zona que atrae la atención, es nuestro cerebro inmediatamente, la primera palabra que ves, Juan Pérez fue reconocido, va el verbo justo después, y el premio está en una posición relacionado con el Juan Pérez a través de una preposición, se llama oblicuo, o sea, con el premio Cervantes o el premio Periquito, me da igual. Muy bien, es decir, Juan Pérez, eso es sistemático, y yo debo decir que he hecho cartas por eso, Ajá. Un día, ya, pero no ni en televisión, un día nos tomamos un café y les muestro las cartas. Las mujeres. A las mujeres. El premio Cervantes le fue otorgado a Juana fulana. Pérez. Eso cuando te va bien, Cuando te va bien. Entonces, ¿qué ocurre? El premio Cervantes es el que tiene el privilegio de estar en la cabeza y le fue otorgado, o sea, hubo otros que decidieron por ti y te tocó y estás tú en la cola como paciente, es un objeto directo. La mujer. Recibe. Y mucho peor, Juana Pérez se sacó el Cervantes. ¿Qué es lotería o de qué va la cosa? Hagan ustedes el rastreo, es verdaderamente discriminador. Ese es el uso político. O, por ejemplo, el gobierno federal tiene una campaña para un programa que no voy a decir, que está por todas las radios comerciales, donde solo hay hombres. Gracias al programa tal, estudié ingeniería o química o sociología o lo que sea, y ahora puedo mantener a mi familia, y al rato es otro hombre. En el país de Pedro Páramo, además. Además, solo hay hombres. Yo no sé por qué las mujeres no hacen una protesta política. ¿Que las mujeres no mantenemos familias? Yo sí, así. Y entonces solo se fijan en los hechos externos. ¿Por qué? Porque el léxico es el espejo de la identidad, justamente porque en el principio fue el verbo, es la palabra. Pero esto de que Juana Pérez se sacó el premio Cervantes. Qué afortunada, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el azar le llegó. Y te la pongo mucho peor. Instituciones, no voy a decir cuáles, que dicen este tipo de cosas para perfilar, puede ser incluso en la UNAM, tan grande como la UNAM, para perfilar, vamos a ver qué necesitamos, o a quién le toca ser emérito, a quién le toca ser académico. Ya le toca a una mujer. No, peor. Lo hacen de buena fe y no se dan cuenta, y las mujeres tampoco se dan cuenta porque la gramática es tan sutil, donde dicen, esto va a estar esta tarde, datos así, sin nombre, Juana Pérez, pobre, te tocó ser parte medio homónima. Bueno, pues Petra. Okay. Dicen, a ver, ¿qué necesitamos para llenar la plaza? Un biólogo, un neurólogo, un arquitecto, un antropólogo, un arqueólogo o una mujer académica. No. Sí, de lo que haya. No de importa. Lo que caiga, sí, de lo total, que haya. pues para cubrir esa cuota de género y ponerlas en paz y que se queden contentas. No,
Yo ahí sí brinco, pero hasta el techo, ¿eh? Que además es muy impresionante. El otro día alguien hacía el ejercicio. No ha cambiado radical, o sea, no ha cambiado de manera muy sustantiva la proporción de hombres y mujeres en educación básica y media. Ya la superior es otro tema, pero sigue habiendo la misma proporción que hace 60 años. ¿Y por qué? Porque también tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres para educar a nuestros hijos. Tradicionalmente se ha educado de manera distinta a la mujer para atender al hermano, al padre, a quien quieras. Eso es un problema. Esta tarde traigo hasta video y canciones que son de un machismo profundo y encima se vuelven éxitos mundiales. La canción puede ser malísima, pero venden, y el video que acompaña a la canción es de dar horror. Podemos hablar de Maluma como embajador de UNICEF, por ejemplo, ¿no? O sea, entre otros muchos, o sea, porque hay esta idea de no darse cuenta. Exacto. Y hay este otro término que se ha utilizado mucho del machismo benevolente, ¿no? Ese es el que te digo, ese da miedo. Ese machismo benevolente yo no lo quiero porque te machacan igual, no, te machacan peor. Prefiero un misógino porque sé que me voy a cuidar de él. Mira, ahora, esta visibilidad puede ser llevada en el lenguaje a extremos, que no debo ponerle ningún adjetivo, pero en aras de esta visibilidad femenina se han reescrito algunas constituciones latinoamericanas. Traigo ejemplos de algunas. La más impresionante, de tener 100 y poco de páginas, pasó a tener 500, y para decir algo tan sencillo como que para tener un puesto de representación en la República Bolivariana de Venezuela hay que ser venezolano de nacimiento, donde yo entiendo que yo si fuera mujer nacida en Venezuela no me sentiría excluida. En aras de la visibilidad femenina, la Constitución subió a unas 500, 600 páginas, porque hoy voy a leer un pedacito. La nuestra también comete errores, algunos. Para mí es un error. Dice, en la República Bolivariana de Venezuela, todo hombre y toda mujer que quiera acceder al puesto de presidente o presidenta, de diputado o diputada, de alcalde o alcaldesa, de regente o regenta, de vicerregente, vicerregenta, viceministro, viceministra, todo desdoblado. Imagínate la creación literaria, toda pierde la fuerza. Somos seres simbólicos gracias a la arbitrariedad. Pensemos nada más en Funes, el Funes el memorioso. ¿Por qué se muere Funes? No porque acumule memoria, porque le falta el rasgo fundamental de ser humano, que es que no puede abstraer. Y si no puedes abstraer y simbolizar, no puedes hacer metáforas. Y las metáforas, nos apropiamos todos de las metáforas, y yo puedo decir, me permiten, por mis huevos. Y obviamente que no lo tengo. El error lo es decimos pensar, seguido aquí. Sí. El error es pensar que el mundo y la lengua y la gramática van a la par. No es así. Es un mundo de codificaciones históricas. Cambiemos, eduquémonos todos, eduquemos a todos y todas, y entonces yo estoy segura que no lo veremos nosotras, ni tú. Estoy segura que en 60 años, se requiere, para que un cambio se sedimente, se requiere que pase en general de abuelo a nieto, 2 generaciones. El nieto, que es la tercera generación, ya está haciendo el cambio. También hay cambios por decreto, ¿no? Esos suelen no quedar. La prueba de la historia de la lengua es que hubo muchos cambios por decreto. La prueba es Cataluña. Y Cataluña nadie les hizo caso. Nadie les hizo caso a esos decretos, porque la lengua no se norma como si fueran leyes.
Ya escribió Juan Pérez para decir que muchas gracias por todos sus premios. Saludos a Juan Mario Pérez que nos está escuchando. Oye, tengo una pequeña duda de lo que puede ocurrir en una conversación como esta, y lo digo por el fenómeno que se da en redes sociales. Ya nada más por estar escuchando esta conversación, a mí me encanta y creo que se requiere de mucho, también de mucho juego para poder hablar de estas cosas, Claro. y para podernos reír de lo que se escucha y vivirlo de manera muy inteligente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, no sé, Concepción y compañía, acaba la conferencia y se te acerca un hombre y te dice: excelente, gracias por borrar este mito de inclusión, entre comillas, que ponen todas las mujeres locas? Porque esa es la respuesta que se recibe todos los días. Hay estas mujeres locas que quieren Sí. que les digamos cuchara Sí. y cucharo, y que buscan estos juegos, ¿no? Y que ¿Qué a la se laca hace? hacen. ¿Cómo se le contesta a estas personas que dicen: sí, pues, todas las mujeres están locas y nada más quieren que se les diga en el lenguaje? Lo que hay que decirle es, mire, yo lo invito a que sí respete a las mujeres, a que las incluya, a que las haga sus iguales. Las cifras que yo traigo son solo de instituciones de gobierno, voy a dar unas poquitas. Yo supongo que en la empresa privada la cosa es mucho peor y dependiendo de las disciplinas. No, yo a ese hombre le diría, lo invito a que lea un poco de la historia de cualquier lengua, pero también lo invito a que sea absolutamente respetuoso. No puede, si a mí usted me dice señora loca que hace alaraca, ahí sí me enojo, por decirlo en fino. Hay una visión en la literatura y los discursos que permean en una comunidad histórica. Uno son la literatura, los cuentos, los poemas, pero otros son las canciones, ¿no? Por ejemplo, se discuten mucho las canciones más populares. Pienso en Arjona, ¿no? Las metáforas de Arjona o de Vicente Fernández, o de la música más popular, Juan Gabriel, por ejemplo, José Alfredo Jiménez. ¿Qué tanto permean en los hablantes? ¿Qué tanto son modificadores? ¿Qué operaciones hay en la lengua, en la gramática? ¿Cuál es el legado de eso? Yo creo, bueno, pensemos en José Alfredo, ¿no? Por ejemplo, José Alfredo está pasando a pasos agigantados de ser lírica popular, que es aquella que tiene todavía derechos de autor, a ser lírica tradicional, que es apropiada por el pueblo, la reconstruye y la puede cantar, y luego haces la broma de que, ay, se equivocó José Alfredo cuando la está cantando porque tú la cantas de otro modo. Yo creo que no inciden tampoco en mucho. Por ejemplo, yo he visto, hace poco en el Colegio Nacional hicimos un experimento muy interesante de gramática y canción popular, donde analicé mecanismos de despersonalización, de cómo te haces para lo oscurito, hablando en plata, y cómo te acercas al interlocutor para conseguir lo que quieras del interlocutor. La lengua tiene de ambas estrategias muchas, solo con canciones populares. Y lo interesante es que era una mujer la que estaba cantando, muy buena, y dos guitarristas o tres que la estaban acompañando. Las canciones de José Alfredo están codificadas en masculino, y el interlocutor es una mujer de manera clara, y entonces ella las codificaba en femenino. Y sabemos por la historia de, por ejemplo, de usted es la culpable. Que es Agustín Lara. No, creo que no, ya ni me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero no es de Agustín Lara. Usted es la culpable de... Originalmente usted es el culpable y es una relación de homosexualidad. Entonces la canción popular tiene la flexibilidad de que pasa a ser tradicional, el pueblo se la apropia y la recodifica en masculino o femenino. Ahora, ¿qué tanto incide esto en visibilidad de la mujer, machismo tolerante y todo eso? Yo creo que poco. Yo creo que las lenguas tienen unos mecanismos de sedimentación. Mira, muy claro, España está perdiendo el usted por minutos. Eso fue un cambio político clarísimo. Muere Franco, entra la Constitución, entra Felipe González. Felipe González como presidente pues era andaluz y se pone de moda algo que en aquel entonces brincaba mucho, que hablaba de vosotros, le tuteaba a todo el mundo. No hay que olvidarse que ese señor Felipe González
estadista, es de Sevilla, que es un tratamiento tradicional, hablarte de tú. Bueno, y entonces se puso de moda. Pues ya llevamos, ¿cuánto? Del año 78, 80 para acá, ¿cuánto es? 38 años. 38 años, empieza apenas a verse el tuteo generalizado, porque es un cambio de los que se llaman desde arriba, porque da prestigio, porque es un político, pero hay cambios que vienen desde abajo y a lo mejor tardan 80 años. Este de las mujeres viene desde arriba y a lo mejor se genera más rápidamente, y yo creo que hay que dejar en el tapete, en el mantel, en la mesa. En la mesa hay que dejar un problema. ¿Por qué nos molesta tanto la discriminación o el lenguaje aparentemente sexista y no nos molesta otros tipos de discriminación que ponen los pelos de punta? No seas indio. Los pueblos amerindios, originarios, que construyeron, que son patrimoniales para nuestras culturas. Y los invito a que vean el diccionario de americanismos hecho por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es un diccionario de caja muy grande, de formato muy grande, en letra muy pequeña. Eso quiere decir que cabe mucha información en cada página. Pues tiene 4 páginas enteras para indio. No hay ni una sola acepción positiva, ni una. Eso, y desde el diccionario de autoridades, que fue el primero de la lengua, ya hay ahí 5 acepciones negativas. Los indios dejaron muy pronto de ser conceptualizados como originarios de América y rápidamente se les achacaron todo tipo de vicios a su concepto, a su persona. Y bueno, esto que dicen los caribeños, negro pero decente. A mí eso me escandaliza, el racismo de América, por no decir de otros lugares, me escandaliza y nadie dice nada. O sea, por favor, pensemos en racismos, son discriminaciones reales, pero como los indígenas no ha habido una educación que le dé la visibilidad a estas lenguas patrimoniales, pues nadie protesta, ¿no? Pues Concepción Company, hasta acá dejamos esta conversación que seguirás hoy en la tarde. Buenísimo. De diferentes maneras y que seguiremos teniendo, porque bueno, son temas de los que hay que ocuparse. La lengua nunca es inocente, la lengua nunca dice sin decir, ¿no? Siempre, nunca. Siempre hay formas de manifestar posiciones políticas a través del lenguaje. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Luisa, muchas gracias Juan Inés. Siempre es un placer venir aquí y dialogar de lo que hago en mi escritorio y ponerlo al público y ponernos todos a reflexionar. Gracias. Concepción Company, parte por supuesto de nuestra universidad y del Colegio Nacional. Gracias al Colegio Nacional por ponerlo en orden. Muchas gracias, maestra Company. Oigan, y no solamente el lenguaje se politiza y el lenguaje causa estas controversias, el cuerpo femenino de igual manera tiene discusiones importantísimas y Mare, esta rapera, si no me equivoco, zapoteca, en este momento nos va a deleitar con Mi cuerpo, mis decisiones. Mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso, ya sé hasta qué dirás. Primer movimiento. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y
Y en esta cabina que es toda la Expo Guadalajara, en esta cabina gigantesca que tenemos ahora, donde además, como se dan cuenta, tenemos muchísimas conversaciones sucediendo al mismo tiempo, algunas de las cuales controlamos casi ninguna, pero por lo menos la nuestra. Ya está presente Javier Martínez, ahora en su faceta de director del International Board of Books for Young People, a leer IBI México. ¿Cómo estás, Javier? Hola, queridos. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntanos, ¿a qué viene IBI a la Feria del Libro? Pues mira, venimos a varias cosas. En principio es una oportunidad para reencontrarnos prácticamente pues con los promotores de lectura, con los mediadores de lectura. Dentro del marco de la FIL hay una serie de actividades dedicadas exclusivamente a revisar, actualizar estos temas, pero también a hacernos visibles, es decir, vienen por aquí también algunos otros miembros de IBI Internacional que están en otros países. Para el caso de México, nuestra asociación es la representante, pero bueno, es buscar ese encuentro, ese diálogo para saber exactamente hacia dónde redirigirnos. Por supuesto, ya ayer estábamos viendo a Patsy Aldana, un montón de estrellas de la literatura infantil y juvenil que, bueno, pues conocemos muy pocos, pero que hacen un trabajo muy importante. La labor de IBI no se nota por todo el volumen que llevan, pero se sabe poco de ella. Cuéntanos un poco más. ¿Qué están haciendo? Creo que tenemos un tiempo breve, pero me parece que hay que aprovecharlo, ¿no? Y en la mañana, justo antes de entrar a un desayuno donde estamos hablando de la siguiente convocatoria del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, donde IBI es una de las organizaciones convocantes y que ayer se entregó el premio. Estaba leyendo un artículo de Javier Velasco en la mañana y hablaba sobre lo afortunados, ¿Ahora qué dijo Javier Velasco? Lo afortunados que son los niños de esta época, ¿no? Y él decía, en algún momento nosotros hubiéramos querido jugar al médico y tener a las primas para que fueran las pacientes, ¿no? En fin, y decía, hoy esta feria es un parque de diversiones temático. En realidad habría que tener muchas vidas, como él dice en este artículo, para leer todo lo que ofrece una feria de literatura infantil y juvenil. Y lo que nosotros hacemos en IBI, en uno de los productos, digamos, más emblemáticos es esta guía de libros recomendados que año con año, desde hace 30 años, viene publicando, ¿no? En un principio fueron tarjetas donde se acercaban pues quienes entonces eran promotores de lectura y hoy les decimos elegantemente mediadores y seguramente habrá otra palabra más. Mediadores. Formadores de usuarios plenos de la cultura escrita, le decimos en otro lado. Exactamente. Agradable. Ese término solo lo entendemos los que estamos en esto, pero para la gente de a pie allá abajo, ¿no? Entonces, me parece que son los que compran los libros, por cierto, y los que los leen. Y entonces, esta guía sirve para tirar anzuelos, ¿no? Me parece que provocar la lectura y no presionar a los niños y a los jóvenes con la lectura es a través de anzuelos, es decirles, estos libros tienen una recomendación, están dedicados a una etapa lectora y así es como está organizada nuestra guía. La presentamos en FILIC, la traemos para esta feria y me parece que es una oportunidad para que aquellos que quieren regalar libros, que quieren acercar la literatura a los jóvenes y a los niños, pues tengan una guía de cómo aproximar cierto tipo de libros a cada edad lectora. Creo que es interesante hablar de lo que se ha podido hacer a partir de IBI. Sin IBI, sin la existencia de esta asociación y sobre todo de esta asociación en México, no existiría la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, no existirían estos libros, estas guías de libros recomendados, no existirían, por ejemplo, la bibliotecas como la que existe en Oaxaca y la que existe aquí en México, para acercar a los lectores a los libros infantiles y juveniles. Y por supuesto, estos nuevos fenómenos de los booktubers, de aquellos que aprenden a recomendar, pues en buena medida aprendieron a recomendar gracias a la labor de mediadores que se formaron en IBI, al trabajo que se hizo en las guías. Es una asociación que tiene muchísima historia, pero que también tiene muchísimo trabajo por hacer, Javier. Vienen muchos retos para IBI. Así es, yo creo que justo esa es la tarea que tengo ahora como director general y tenemos que lanzar nuevas iniciativas. Te cuento una muy próxima para este viernes que vamos a tener y vamos a realizar en la sede de IBI México, en la calle de Goya 54 en Mixcoac, que es el paraíso, hay que decirlo. Autocinema. Entonces, lo que vamos a hacer es un taller de cartón
Vamos a invitar a las familias, a los niños que lleguen con sus cajas. Vamos a hacer una cadena de producción para que ellos hagan su propio vehículo. Y vamos a hacer una proyección de cortos franceses. Es una serie de cortos con distintas aproximaciones. Dura 50 minutos el programa. Y la idea es que es a través de la lectura, porque el detonador es la lectura y después esta línea de producción para que ellos hagan su vehículo. Terminamos con escritura creativa y después viene la proyección, con palomitas y todo. Y me parece que esta es una iniciativa también que nos hace convocar a los niños y a los jóvenes al espacio que tenemos, que es nuestra biblioteca BS, que tiene su hermana mayor en Oaxaca. Y me parece que es una oportunidad también para invitar a todo el público a que se acerque. Somos una biblioteca pública con cerca de 30,000 ejemplares de literatura infantil y juvenil. Pueden hacer préstamos, se pueden llevar los libros, en fin. Es una gran oportunidad para que conozcan nuestro espacio. ¿Esta actividad a partir de qué edades? Es para niños y jóvenes. Jóvenes de corazón, entonces... O sea, yo puedo ir a hacer mi coche si Tú quiero. Y tu bisabuela pueden llegar a hacer su vehículo. Ok, excelente. Los niños más pequeños a veces se sienten relegados, o bueno, los papás sobre todo, ¿va? Porque los niños más pequeños todavía no saben ni siquiera si pueden entrar se o les no a está actividades relegando. como estas, pero IBI lo que también tiene es libros para los más pequeños y espacios donde se pueden trepar, colgar, agarrar los libros y realmente apropiarse y aprenderse de ellos, ¿no? Que esa es otra Así cosa es. importante. Yo creo que hay una gran oferta ahora. También hemos buscado dirigir cuáles son las actividades que van de acuerdo a los objetivos estratégicos de nuestra asociación. Entonces hemos escogido una serie de talleres que van a arrancar en el próximo año. Están organizados ahora por trimestres y hemos buscado que estén incluidas, por ejemplo, el dibujo, la ilustración, la escritura, la inclusión, en fin. Va a haber una gran oferta y lo pueden buscar a través de nuestras páginas. ¿La guía dónde está? La guía la encuentras aquí en la FIL de Guadalajara, está para venta. ¿Tienen un pabellón? ¿Tienen un stand? Todavía no. Tenemos... Entonces, ¿tiene uno que perseguir a Azucena que iba por ahí hace rato para que nos dé una guía o qué yo hacemos? creo que no. Sí, a partir de que arrancó la feria tenemos una participación en el stand de Caniem. Es decir, perfecto. todos aquellos hermanos menores y pobres que no podemos pagar uno de estos stands deslumbrantes, estamos todos agrupados en este espacio. En la y ahí Cámara pueden encontrar Nacional guía. de la Industria Editorial Mexicana, que tiene, sí, justamente un pabellón bastante grande, donde exhiben parte de la oferta. Sí, ahí digamos, los productos editoriales que tenemos hasta ahora, que son algunos manuales sobre estrategias para promoción de la lectura, la guía y, digamos, esos son los productos que van a encontrar de IBI en este espacio. Bueno, pues recuérdanos tu página de internet para ya irnos, porque ya Frida nos quiere echar a todos. Cuéntanos. Muy bien, Frida, pues nos vamos a despedir diciendo que es www.ibimexico.org.mx. org.mx, IBI de México. Pero no te vayas, querido Javier Martínez, porque te va a tocar decir el mundo desde la universidad, ahorita que nos despidamos. Miguel Ángel dice, este es primer movimiento, a ti te toca el mundo desde la universidad, y nosotros nos vamos a despedir escuchando jazz. A ver, ¿qué vamos a escuchar a continuación? September, Netai Tropical Jazz Big Band, ay nada más. Y con esto cerramos un día más, transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta 31ª edición. Gracias a TV UNAM, gracias a Radio UNAM, gracias querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias a todos. Vayan hoy a las 8 de la noche a la Sala Julián Carrillo a la presentación del libro Damas con Antifaz sobre mujeres en la radio mexicana. 8 de la noche, Sala Julián Carrillo. Va a estar muy bien. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.